Bueno, nosotros vamos a comenzar, ¿verdad? Claro, Y los que se vayan sumando, chévere, todo. Ahí claro, vamos queda, saludándonos. quedo grabado ahí para tu audiencia y la mía del futuro próximo. Y para, no, y para todas las otras personas que en el momento preciso, el instante preciso, le va a llegar. Gracias, Lisbeth Moleiro y Rudo Gap, que se acaban de integrar. Bienvenido. Bueno, Mundo Holístico se inspiró, ¿no? De hacer estos Instagram Live los domingos, porque, bueno, hemos venido creciendo entre a nivel de interrelaciones, ¿no? En el área holística, con diferentes enfoques. Y ahora, cuando comenzamos, fue uno, después dos, tres, pero ahora somos bastantes amigos, entonces ahora decimos, bueno, conversando con los amigos del mundo holístico, todos los domingos a las 4 de la tarde. Hoy es un gusto, es un honor, es un placer poder tenerte aquí de invitado en este espacio, que es tu espacio, el espacio de todos los que están escuchando, para poder conversar temas importantes. Y sobre todo, en el área que tú te desenvuelves, que es como coach ontológico. Le presento a Antonio Álvarez, contador, profesor de posgrado, bueno, y un excelente coach. Lo tuvimos invitado en el segundo Festival de la Alegría, el cual hizo una extraordinaria ponencia y nos dejó a todos con unas buenas luces y también con bastantes interrogantes para ese momento. Pero ahora, bueno, es el momento, es el espacio que tienes o que tenemos para conversar sobre ese tema bien interesante, liderazgo familiar, ¿no? Es como bien llamativo. ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo se mastica? Empézanos a explicar un poquito sobre este tema. Claro, claro. Muy buenas tardes a todos los amigos de Mundo Holístico y muchas gracias a Yamil Cabello por invitarme a conversaciones con amigos. En Mundo Holístico, siempre que me hacen una invitación, para mí es un placer aceptar. Entonces, en nuestras conversaciones cotidianas y mi pasada participación en la actividad del Mundo de la Alegría, hablamos de liderazgo 2050. Muchas personas se nos acercaron después de allí que por qué 2050, pero esa es otra historia. Nosotros hemos seguido trabajando en un taller de liderazgo familiar. ¿Y por qué un liderazgo? ¿Por qué trabajar la familia? Los que son contemporáneos recordarán que uno iba al liceo y en bachillerato le hablaban a uno en una materia, yo no me acuerdo si era puericultura que se llamaba, pero decía la familia es la célula fundamental de la sociedad. Y yo soy un estudioso de Manuel Barroso. En su libro Autoestima del venezolano, del año 1996, Manuel Barroso habla del tema de la autoestima y está basado básicamente en un enfoque familiar, que de eso vamos a tratar hoy. Pero además, en mi formación de coach, he tenido una alta influencia del doctor Humberto Maturana, un biólogo chileno, ganó el Premio Nacional de Biología en Chile y fue candidato a los premios Nobel, donde él nos hablaba de la biología del amor. Y la biología del amor, mira, tiene que ver con la familia, con el aceptar al otro como un legítimo otro. Y ya, pues en el punto de vista académico, formal, estudié con Rafael Echeverría todo el tema de la ontología del lenguaje durante las 2 certificaciones que hice en esa materia. Y entonces allí hubo un devenir que nos llevó pues a recorrer muchas partes de Venezuela y a veces cuando hablo de temas tan importantes como la familia, me circunscribo a lugares en los cuales concurro. Yo me muevo entre Margarita y Caracas, pero también viajo a lugares donde tengo familia, como el estado de Aragua, en Maracay, en Barquisimeto, en Yaracuy, que estoy en contacto con personas allí, tengo familiares en Apure, y entonces tenemos una red conversacional donde uno va viendo cuál es la situación de quiebres, y por quiebres llamo la ruptura de la transparencia, ¿no? Venezuela ha tenido una pérdida continua de la calidad de vida en estos últimos años. Se han ido más de 9 millones de venezolanos por las distintas razones que muchos conocemos, pero el tema aquí es que eso ha impactado a la familia
y ha incidido mucho en un factor que ya en el año 1996 el doctor Manuel Barroso señalaba, que era la ruptura del triángulo roto. ¿Y qué es el triángulo? El triángulo de la familia es fundamental, es el padre, es la madre y es el hijo. Ese triángulo forma un eje fundamental para el desarrollo de la familia. Y ya en el año 1996, Manuel apuntaba a una cifra extraordinariamente, que lo llaman a uno a la reflexión, donde el 65% de las mujeres madres no son pareja, ¿no? Entonces, ese triángulo estaba roto ya para el año 1996, básicamente por la cultura machista, por la cultura que había vivido los venezolanos, pero imagínate, ahora súmale a eso que cada familia tiene una acción con la salida de hijos, de padres y en algunos casos de abuelos. Entonces ese triángulo se rompió mucho más, ¿ok? Y uno se pregunta, ¿quién es el líder hoy en la familia? ¿Quién está ejerciendo el liderazgo en un hogar? ¿Quién está criando a los niños? ¿Cuál es el ejemplo que se está dando en la familia? ¿A qué edad le estamos dando a un niño un celular? ¿A qué edad le estamos dando al niño una tablet que tiene un ilimitado poder para entrar a universo? Y yo lo llamo a la red, a la burbuja. Antes nosotros les hemos dicho a la matriz, ¿no? A los de nuestra edad. Entonces hemos querido presentar un taller vivencial para trabajar a la familia, en un enfoque donde la familia es el laboratorio fundamental, donde tenemos que experimentar las emociones, las vivencias, cómo estamos pidiendo, cómo nos estamos ayudando en la familia. Entonces, eso lo estamos haciendo, ese taller vivencial lo estamos promocionando para los próximos meses. Ha surgido de una conversación directa con comunidades religiosas. Tengo una comunidad religiosa que visito aquí en Margarita, en la Asunción. Tengo una comunidad religiosa que visito en Aragua, en Palo Negro, donde está mi hermano. Y yo les hablo de estos temas, entonces dice, oye, prepáranos un conversatorio, como eso como tú lo llamas. Entonces yo les he dicho, bueno, mire, se aprende haciendo, hay toda una teoría organizacional que es la teoría del observador. Hay que observar cómo nos comunicamos en la casa, cómo la madre da las instrucciones, cómo ya ese modelo tradicional, aunque en algunos lugares se mantiene, el padre proveedor. Ahora cuando todos están en la casa para traer el pan, ¿quién se queda en la casa? ¿Quién es el líder que está pendiente de la educación de los niños? Y sobre todo, Yamir, que tenemos una realidad que la educación venezolana está de capa caída, y recientemente yo soy un aliado de la Universidad Central y de la Católica, he realizado actividades allí y siempre estoy atento a los boletines y a actividades de evaluación y resultados de las encuestas. Y la encuesta en COVID, por ejemplo, que habla de los hogares familiares, habla de valores que son muy críticos y habla, por ejemplo, ahorita sobre la evaluación de los bachilleres que han entrado, que han querido optar. Por ejemplo, esto fue un estudio de la Universidad Católica, aplicado en varias partes, donde, bueno, del 1 al 10 o del 1 al 20, los muchachos sacaron 7, o sea, aplazados en materia de lectura, escritura, y bueno, y en física, química, las áreas duras, ni te cuento. Entonces, nos toca estar vigilantes, y en ese taller le estamos hablando a la gente del poder del lenguaje, de cómo son las conversaciones que estamos dando en el hogar, cómo nos estamos jugando las relaciones. ¿Y en qué sentido? Bueno, cómo estamos, va a ser una simple ejercicio de cómo pedimos en la organización. Cómo yo le digo a alguien, a mi pareja, o a mi compañero, oye, me regalarías un café, por favor. Y a veces te dicen, bueno, ¿y por qué tú no me lo invitas? ¿Y por qué no me lo haces? ¿Por qué no lo haces tú? Y a veces algo tan sencillo como cómo estamos pidiendo las cosas en la casa, ¿ok? Puede generar un disturbio en las relaciones de la familia. Estamos mostrando a ese hijo y a esa persona que está escuchando las conversaciones qué es lo que le estamos transmitiendo. Esta nación todo el mundo habla, pero nadie quiere ser escuchado.
estamos hablando del poder del escuchar, Yamil, que el escuchar es oír más interpretar, y estamos interpretando en base a la historia. Entonces esta metodología, básicamente, a grosso modo, lo que queremos es tener conversatorios con una familia A, una familia B, una familia C, a veces individual, tomándose un cafecito para hablar en familia. También se aceptan malojillo y te aceptan otras, té y manzanilla, pero yo, por ejemplo, allá en la Asunción hay unas matas de malojillo propias y a mí me gusta el malojillo. Entonces nos tomamos malojillo y conversamos en una peluquería y conversamos de estos temas que nos ocupan, porque yo tengo una consigna de que el país soy yo, el país eres tú, pero el país somos todos. Y entonces en ese todos tenemos que ayudar a desplazarnos, y debemos desplazarnos desde la familia. Debemos crear un liderazgo que permita construir redes para pedir mejores servicios, redes pero donde nosotros nos ofertamos a ser mejores ciudadanos, donde nosotros nos ofertamos a tener una vivencia en comunidad más activa, no solamente que nos ocupe cuando no tenemos 2 meses de agua o cuando los servicios están de capa caída. Más allá de esos que son necesarios, tenemos que convocarnos en lo que nos ocupa diariamente en el aquí y en el ahora. La familia es fundamental. Me hiciste acordar moral y cívica. Moral y cívica. Así era la materia. Donde decían que la base de la sociedad es la familia. Y tú crees, bueno, yo creo que hay muchos elementos que convergen aquí, ¿no? En este quiebre, ese triángulo que tú estás conversando, lo estás diciendo, este quiebre de la familia, cualquier cantidad de elementos, ¿no? Pero tú crees que sí es posible poder rescatar esta unión, volver a ese triángulo, a unirlo, para que vuelva a ser base y así apalancamiento para cambiar el parte del país partiendo de nosotros. Estoy seguro que sí. En el argot ontológico decimos quiebre como la ruptura de la transparencia, ¿ok? Ya el quiebre lo utilizamos de manera negativa o de manera positiva, pero en este caso lo señalo como una ruptura de la transparencia. Entonces, cuando nosotros vamos a una casa y vemos la convivencia, estamos viendo posibilidades que están perdidas pero que se pueden rescatar. A una madre en su casa a veces le cuesta transmitirle al hijo valores distintos a los que se ven en la casa. Y nosotros estamos apostando a hacer comunidad. Y hablamos de un laboratorio familiar. Específicamente en este ejercicio que queremos nosotros mostrar es meternos todos en una casa durante 2 días a tener una convivencia, donde vamos a observar cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cómo nos pedimos, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer de manera como habitualmente lo pudiéramos hacer en unas vacaciones, sino lo vamos a hacer como una tarea dirigida, con unos términos de referencia, con un plan de acción que vamos a dar previamente para que en esta actividad los niños tengan una responsabilidad, las mujeres tienen una responsabilidad, los hombres tenemos una responsabilidad. Y ahí vamos a planificar, por eso hablamos de aprender haciendo, actividades desde hacer el desayuno, desde comprar los alimentos, desde llevar la bombona de gas, desde tener la distracción, es decir, todas las actividades que hacemos en cotidiano, y de ahí entonces empezamos a tejer preguntas y respuestas sobre cómo lo hacemos en cotidiano y cómo lo podemos hacer mejor. Porque hay que meternos en lo básico, en lo fundamental. Yo he notado madres que me dicen, oye, pero es que no puedo dejar que usen la lavadora acá porque me la pueden dañar, solamente por citar un ejemplo. Yo le digo, pero tú has desarrollado las competencias para explicarle cómo se usa la lavadora, porque si no eres esclava de toda la vida de que tu hija, que ya tiene 38 años, tú le tienes que lavar la ropa. No, porque es la única forma que me garantizo que, se le digo, bueno, entonces empecemos a desaprender, hay que desaprender malos hábitos y malas prácticas. Y eso por decir un ejemplo. Igual
la responsabilidad de la mamá. He estado en otra casa que van a hacer mercado o falta algo y hay una persona que es intocable de la familia, que dice, yo para el mercado ni para la bodega voy. Y entonces, ¿cuál es tu colaboración con este hogar? ¿Cuál es tu relación? Entonces, ha sido por quiebres que han ocurrido en el pasado, una ruptura de una transparencia, y hay alguien entonces que se ha convertido en tirano de la casa. Entonces, cuando estas conversaciones y estas relaciones están deterioradas, hay que reconstruirlas. Desde ahí hay que reconstruir para entonces empezar a relacionarnos con los otros temas que desde la familia hacemos en sociedad. La vecindad, los servicios, la educación de los hijos, ¿ok? Como profesor, bueno, estoy viendo grandes cosas que me aterran y entonces, bueno, intervengo en lo que puedo, regalo libros, le digo a la persona, a los padres, le digo, mira, este es el Principito y aquí está cómo interpretar al Principito. Entrégale esto, hay una niña interesante, ¿no? Como una familia de 6 niños, solamente hay una niña que está interesada en la lectura. Yo alimento a esa niña, pero me preocupa el retraso del resto. Y no puedo intervenir porque no soy una autoridad para esa familia, pero soy una autoridad para uno de los miembros de la familia y entonces intervengo diagonalmente, con aportes, con libros, con conversaciones de posibilidades. Pero también te lo digo, en familias de clase media, hay una grave dificultad ahorita en los jóvenes que están graduados ya de una profesión, se graduaron en idiomas, por decir algo, y están en la casa sin hacer nada, no han conseguido posibilidades de trabajo. Entonces, hay que reinventarse, el desaprender. Por eso digo, aprender de nuevo para generar de allí nuevas relaciones. Yo sé que, bueno, son muchos los aristas, pero ¿cuáles serían los principales puntos que han podido identificar para que existe este quiebre de la transparencia, como se dice? Sí, inevitablemente hay una merma en los ingresos de la familia. Eso es evidente. Los pensionados, el valor del salario. En esta conversación, en los términos que yo te mandaba, te decía, mira, se ha perdido el valor del trabajo y se ha perdido el valor de ese trabajo que trae una remuneración acorde a la casa. Y no solamente en el sector privado, perdón, no solamente en el sector público, que tú pudieras decir, bueno, en las escuelas, liceos, universidades, institutos tecnológicos, ya sea en los ambulatorios, en el sector salud ahora, en los ambulatorios, en los hospitales, inclusive en otros centros de salud que están a cargo ahora de la gobernación, por ejemplo aquí en Nueva Esparta. Un ambulatorio como el de Salamanca, que es extraordinariamente bueno. Cuando tú hablas con un trabajador allí, y yo lo hablo constantemente, una persona que tiene que salir a hacer un trabajo de aire acondicionado, puedo decir la actividad, porque bueno, el salario de allí hace mucho rato que no le representa ni un tercio del ingreso que él necesita para llevar a su casa. Entonces, tiene permisos para retirarse en días o a cualquier hora para hacer esa actividad que es la que al final le da el sustento. Pongo ese ejemplo porque entonces hay una deslegitimación al trabajo porque no te da una remuneración. Pero cuando te vas al sector público, del sector público pasamos al sector privado, también lo vemos en las escuelas privadas, también lo vemos en los centros de salud, pero lo vemos en el sector comercio y en el sector servicio. Yo trabajo asesorando algunas empresas, he trabajado en algunas empresas de este ramo aquí en Margarita, y te voy a decir una cosa, ahí, bueno, hay casi que una tiranía con respecto al trabajo que están recibiendo muchas venezolanas en cadenas comerciales que te tienen 8 horas parado, que no te dan un día del fin de semana, no te dan 2 días continuos, y estas personas por miedo a perder ese trabajo, pues, se someten a todo ese conjunto de irregularidades. Y eso
está afectando a la familia, eso está afectando las conversaciones, eso está afectando la emoción y el que llevas tú a la casa. Entonces, a pesar de eso, que son elementos que están allí, entonces la casa a veces se queda ausente y quien está supervisando y monitoreando a ese niño, a veces son los abuelos, y los abuelos inciden. Hay abuelos que son maravillosos y amorosos, pero otros abuelos que están acostumbrados a criar a la vieja usanza y repiten modelos que ya están desfasados, pero los repiten, ¿ok? Porque en el modelo tradicional matriarcal venezolano, la madre siempre considera a su hijo siempre su niñito, ¿ok? Y entonces quiere transmitir, porque cuida al niño, pues con cuántas horas al día ese niño pasa con la abuela o con otros miembros de la familia distintos a sus padres. Y después cuando sus padres cómo ejercen el rol para verificar aspectos fundamentales de la educación y el desarrollo. Entonces decíamos que la familia como célula fundamental de la sociedad gestaba los valores. Y en una época, quiero decir que cercana a los años 70, 80, los padres nuestros decían, bueno, ve para la escuela que ya te van a enseñar todo. Hoy día, ojo con eso, porque tenemos que chequear qué se está interpretando. Y pongo, por ejemplo, el cuarto año es uno de los más difíciles a nivel de bachillerato, y el tercer año a nivel de la escuela, cuarto grado, y después el tercer año es una ruptura entre un nivel y otro. Y allí los padres tenemos una responsabilidad fundamental de chequear cómo están las competencias que nuestros hijos están adquiriendo. Y yo le pregunto, jugando, algunas de estas personas me dicen, no, bueno, mira, yo lo viví, hay veces que nada más en el año pasado hubo 2 días a la semana de clase. Entonces, antes uno hablaba de tareas dirigidas y otro hablaba de guías para que la gente tuviera un conocimiento mínimo, y entonces hay una lejanía total. La complicidad es que los padres muchos se sienten felices porque sus hijos pasan de un año a otro, pero no aprenden nada. Entonces en la casa nosotros tenemos que evaluarte de verificar cuál es el pénsul de este cuarto grado, qué competencias y habilidades y destrezas van a adquirir nuestros niños, y nosotros chequearlo y estar presente, interactuar con ese maestro, porque hubo un momento en que llevarle una harina pan a un maestro era un acto de tremenda solidaridad y ayudarlo a que estuviera en clase. Yo mismo he regalado zapatos y otros utensilios a maestros, y vale decir mis libros, a niveles de escuelas y a otras instancias, para ayudar a modernizarse, a aguantar un mes más, y inclusive a veces hasta para un pasaje, pues. Lo viví hace poco en una comunidad en Aricagua. Entonces, caramba, esos elementos son determinantes que tenemos que estar alerta a los padres y tenemos que hacerlos ver a los niños, y tenemos que saber con qué cuidado decimos nosotros que di un aporte a un maestro, ¿ves? Porque ahí pudiéramos estar alimentando el tema que tú decías por ahí, bueno, la honestidad. ¿Qué llamamos hoy día honestidad? ¿Qué llamamos hoy día responsabilidad? Sí, está bien suelto. Pero allí, bueno, el taller sé que es muy bueno y que va a tocar unas fibras bien profundas, ¿no? Para rescatarnos a nosotros como integrantes de una familia. Pero, ojo, hay un tema bien delicado cuando te pregunto, oye, ¿cuáles son los puntos? Dime uno de los puntos más importantes de este quiebre, y me hablas de la economía. Ok, yo a nivel personal, yo puedo hacer lo humanamente posible e imposible, ¿no? Por mejorar mi economía. Más eso no significa que yo tenga un éxito en esa persecución, pues. Cuando hablamos de economía, tenemos que hablar también de políticas de Estado. Y aquí que pone como algo un poquito más delicada la situación. Sí, definitivamente, y en ese es un tema álgido que yo prefiero trabajar a veces cara a cara, ¿ok? Porque de lo que no podemos, Yamir, es estar en la queja. Mírate la diferencia ontológica entre la queja y el reclamo, ¿no? La queja es, oye, esto está mal, esta situación así no se puede, y el reclamo es decir, oye, yo voy a trancar una avenida hoy para exigir un servicio de agua al cual tengo derecho y exijo. Entonces, la queja y el reclamo a la acción. También
el reclamo es que, oye, aquí no se puede hacer nada. No, mira, yo empecé a repartir propagandas a los 17 años. Yo tenía conciencia del nivel económico de mi casa. Y a veces hay padres que se sacrifican y están pasando aceite y no son capaces de transmitir esa situación real en la casa. Hay que empezar a hablar horizontalmente de la situación real, que todos sepamos cuál es la situación en la casa, qué se le da prioridad. Yo voy a poner un ejemplo. El Diablito, aquí podemos decir marca, es un producto que se ha vuelto elitesco para las clases más pobres. Yo le decía a un niño allí, estábamos haciendo, habían unos invitados y teníamos esas arepas allí con Diablito, mantequilla y queso, que es una cosa típica del venezolano, en mi función de posadero. Y entonces estaba dos niñitos de la comunidad y veían que los invitados le dieron su jamón a la mascota, ¿no? Dicen, ¡wow! La mascota, qué privilegiada, está comiendo jamón, está comiendo Diablito. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, hicimos un evento, recogimos toda la basura de plástico y basura que hay en mi calle. Mi calle es de tierra, no está pavimentada desde la avenida principal. Y yo hice una jornada con todos esos niñitos. Yo siempre les llevo de la Asunción, compro en la panadería famosa que están allí, pan andino, les compro tunjitas y tal. Pero esta vez hice una jornada para también hacerles unos bollitos con Diablito y queso y mantequilla. Producto de ese trabajo, pero le di valor al trabajo. A todos esos niñitos se pusieron a limpiar junto con nosotros. Entonces, a veces hay que predicar con el ejemplo, ¿ok? No es la dávida, sino que mi trabajo puede tener una remuneración acorde y debo trabajar desde pequeño para contribuir con el apoyo en mi casa. Entonces, nuestra comunidad es agrícola porque tiene la herencia de una buena tierra. Mi casa se está sembrando yuca, se está sembrando, bueno, tengo matas de limón, se está sembrando dos cosas más que estoy haciendo en colaboración con unos amigos allí. Hay gente de la comunidad que ya está vendiendo huevos criollos. Entonces, yo le compro huevos criollos a un miembro de la comunidad. Yo colaboro de esa manera. Lo que te digo es que las políticas públicas a veces es algo en lo cual se nos ha enseñado que no podemos incidir, y sí podemos incidir, sí podemos con nuestra respuesta en red, ¿ok? Sostenida y firme, hacer que las políticas públicas nos incorporen, pues, ¿ok? Eso antes era mucho más transparente, ahora está más difícil, pero no imposible de hacer, pues. Yo soy el único que me fiscalizan enormemente la corporación eléctrica, que tengo una empresa registrada jurídicamente, y la comunidad se vuelca sobre mí para pedirme que yo haga los reportes BENAC. Pues yo esta semana dije que no, porque los últimos dos siniestros que han ocurrido, transformadores, pues yo he sido, entonces yo dije, no, yo tampoco, entonces yo dije, yo tampoco tengo internet, yo tampoco estoy conectado. Bueno, ¿y qué pasó? Surgieron dos vecinos que sí lograron hacer porque ahora tú sabes que para hacer un reporte de la situación eléctrica tienes que ir a la aplicación BENAC, si no te atienden a ninguna parte. Y entonces dices tú, bueno, ¿cómo voy a hacer un reporte por esa aplicación si no tengo luz? Si se fue la luz ya no tengo conexión, entonces tengo que irme a otro lugar. Pero se hizo, ¿ok? Y entonces eso generó unos debates. Tema. Y con respeto, sin generar controversia, se canalizó una situación. Ese es un tema que lo declaro sustantivo. El cómo puedo decir algo. Y eso es lo que hablamos de las emociones. Okay. Entonces, si retomando un poquito lo que nos ha venido expresando, uno de los fundamentos, los pilares importantes es el lenguaje, la comunicación. Correcto. El lenguaje es acción. A través del lenguaje creamos realidad. Y
nosotros pretendemos a través de la cultura comunitaria y desarrollar una cultura de familia en los hogares, que podemos cambiar en el aquí, en el ahora, modalidades de generar un nuevo liderazgo a partir de allí, que el niño conozca sus derechos, que el adolescente sepa que no solamente debe pedir, sino que debe apoyar a la familia en todo su sentido. Estoy preparando una charla para esa comunidad que te dije, que tiene un equipo de voleibol, ¿no? Y se ha vuelto una práctica que a mí no me gusta, pasar por cada una, inclusive la 31 de julio te detiene cualquier comunidad para pedirte dinero, porque los muchachos van a una competencia y necesitan dinero para viajar. Entonces, bueno, en ese grupo hemos dado conversaciones para buscar maneras de hacer una especie de rifa colectiva, a cosas que no sea pedir, sino que sea que la comunidad en servicio y viene pueda buscar una manera de recoger dinero. Y hoy, por cierto, me toca hacer un depósito para comprar 2 números de una rifa para unos niños que van a jugar de voleibol, y lo estoy apoyando con una charla motivacional, con una charla de coaching. Y a veces cuando llego, lo que le pregunto es a la hora: ¿tú sabes qué le gusta a Yamil? ¿Tú sabes con quién vive Yamil? Si tiene un hermanito, si tiene una hermanita. ¿Tú sabes si a Yamil le gusta otro deporte? Y son muchachos que tienen entre 16 y 17, 18 años ahí. No son son unos teenagers avanzados, y empiezo a preguntarles de ahí, y los saco de la transparencia y les pregunto cosas en ese sentido. Después que le pregunto cosas entre ellos, les pregunto: ¿qué sabes tú de él? ¿Qué sabes tú de su mamá y su papá? ¿Dónde trabajan? ¿Qué están? O sea, hacer comunidad, hacer red. Esa red que te va a ayudar en muchas cosas. No solamente para pedir bienes y servicios, sino para también afecto, las relaciones, la gente, crear una amistad de adolescente, de niño, de tu comunidad, te da arraigo. ¿Te acuerdas? Un ejemplo, en la conferencia yo he echado una anécdota que me ocurrió cuando estábamos caminando por las calles de Katia, y nosotros éramos muchachos de, no sé, 12, 16 años, y estábamos pensando en los viejos que tengan 40 años en el año 2000. Y nos llegó el año 2000, compañeros, y teníamos 40 años, nos volvimos a encontrar. De esos 4, habíamos 3, uno había partido de este plano. Y entonces, ¿dónde estábamos en el aquí, en el ahora? Y todavía de esos nos seguimos encontrando, ya más distanciados, pero nos seguimos encontrando, nos apoyamos en los momentos que requiero. Y hay veces que uno no está presente en constante, pero esa red, cuando yo puedo contactar a Héctor Pineda y le digo: Héctor, necesito de ti tal cosa, ¿puedes apoyarme? Y si él puede, me va a decir: Antonio, cuenta conmigo. ¿Tú sabes lo importante que es que en tu red alguien te diga: cuenta conmigo, cuenta con eso? Eso abre un abanico de posibilidades. Y cuando eso empieza, esa red, es que yo te digo a ti: Yamil, cuenta conmigo, estaré en tu programa el día tal, cuenta conmigo, aquí está mi paper, voy para ese programa de la alegría. Y el día que yo he tratado de hacer otros eventos con tu red y no se han materializado hasta ahora, pero se van a materializar. Cada vez que la amiga Ingrid Casaña por ahí me llama, yo le digo: aquí estoy abierto a posibilidades, sigamos avanzando. Entonces eso hace el confiar en el otro, y que este ciclo que un día también vamos a trabajar con esa familia, es el ciclo de la promesa, las condiciones de satisfacción de lo que pedimos, el tiempo, ponerle tiempo a las cosas. Hay un dicho famoso que si no tiene fecha, seguro que no se da. No sucede. Así es. Bueno, sabes que escuchándote, Antonio, más motivado, ya no estando aquí, cuando bajo la cabeza porque tengo la chuleta, ¿no? Me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo para hablar del liderazgo individual, ¿no? Porque, es importante este liderazgo familiar, el que nos está planteando, donde vemos que hay una de las principales bases es el lenguaje, es la comunicación, y claro, que hay otros puntos más, y esto nos va a ayudar a formar una red, por supuesto. Y en esto del trabajo comunitario, pues se va a ir sumando. Yo sé que sí, de por sí es motivador, es alentador, saber que contamos con personas como tú,
que tienen no solamente criterios, sino un trabajo de investigación y que han venido trabajando el mismo, abordándolo para buscar una posible salida. Pero me gustaría que al mismo tiempo, vamos a ponernos de acuerdo con producción, para hablar de liderazgo, que nos hables, que nos des unas herramientas, ¿no? Nos des herramientas sobre el liderazgo individual. Vamos por favor, todos los que están escuchando, estén atentos porque vamos a llevar este tema por la radio y también por un Instagram Live, porque creo que es necesario, ¿no? Claro, fíjate que para darte una conchita, un anticipo de este tema, en los exámenes finales de mi cátedra, que no había exámenes, sino un trabajo práctico que tenía que presentar la persona, yo le decía a través de las clases, y esas clases lo que las he convertido en talleres para llevarlo a la gente hacia abajo. Entonces, el liderazgo siempre lo vimos como un liderazgo de una cosa grandiosa, majestuosa, ajena a nosotros. Cuando yo le preguntaba a mis alumnos en las primeras de cambio, estamos hablando a nivel de posgrado, gente que tenía cargos importantes, licenciado, yo no he tenido ninguna acción de liderazgo. Cuéntame un poquito de tu vida. No, chica, si tú tienes ahí acciones de liderazgo para rato. Entonces yo he pensado acerca de mí y puedo decir que yo aprendí a reconocer el liderazgo de mi mamá, que fue una mujer que se vino de Barquisimeto, que se vino con su hermano, que era analfabeta, que se vino con un niño a cuesta, y se vino cuando cayó antes de la dictadura de Pérez Jiménez, se vinieron a Caracas por buscar una mejor calidad de vida. Entonces, eso sería una diáspora interna, ¿no? ¿Cuántos de las zonas de Caracas no se poblaron de gente del interior que emigró? Bueno, yo soy producto de eso. Mi mamá emigró del interior y mi mamá era una persona analfabeta. Mi mamá nos crió a nosotros lavando y planchando ropa ajena, como decíamos antes. ¿Y qué más ejercicio que liderazgo es? Es el liderazgo de cada uno, por supuesto. ¿Qué valor inculcó mi mamá en la casa? Que una deuda te honra. Aquí se puede pasar hambre, pero se paga la deuda en la bodega. A mí hoy esos días me retumba. Yo estaba en estas notas, estaba leyendo de valores. ¿Cuáles son los valores que tienen los venezolanos hoy? Cuando tú me ponías ahí el tema de honestidad. Yo te decía, wow, mi mamá me inculcó a mí en el ADN el tema de que una deuda se paga, de que las deudas, y más atrás de eso, entonces yo reconstruía, era la palabra. Yo me crié, como muchos de los venezolanos, sin un papá presente, con ese triángulo roto, y entonces esa figura en mi casa la asumió mi hermano mayor, y yo no entendí hasta que estuve ya más avanzado que yo quería ir al estadio universitario, yo quería ir a un juego de básquetbol, yo quería ver un juego de Caracas Magallanes en Caracas, y mi hermano decía, bueno, se abrió la cartera, y me dice, bueno, mira, tengo 20 bolos, toma 10, ¿cómo puedes hacer con eso y llegan ahí? Cuando yo, como papá, tuve que replicar modelos, oye, mira, yo fui y trabajé en el área social, me acuerdo, con Mercedes Pulido de Virginia. Querían deslegitimar los sociólogos de la Universidad Católica el papel de los papás. Y yo le decía, no, yo no repliqué el modelo que yo viví. Yo soy un buen papá. Yo llevo a mis hijos al colegio. Yo soy el representante, yo soy el que asiste a recoger la boleta. Y así como yo iba Ezequiel, iba José Delgado, iba Marlon Ramos, en el colegio, un colegio de curas en Catia, muy pequeño, en el sentido de que era económico, ¿okay? Yo se lo pude pagar a mis hijos ese colegio. No los llevé por un colegio elitesco fuera de Catia, no. Los llevé a un colegio donde estudiaron mis sobrinos en Catia, allí cerca, de padres episcolapios. Y allí yo me hice cargo de ir siempre a buscar la boleta. Y los maestros conmigo le daba terror porque yo pregunté, ¿y por qué esa nota? ¿Y por qué esto? ¿Y cómo es esto aquí? ¿Y cómo es que ustedes no me avisaron a mí de este tema? Entonces estaba al día en esta situación. Entonces yo creo que hay que, con el ejemplo y con las acciones, ¿ok? Nosotros tenemos en el coaching una gran frase que decimos, la acción mata el juicio, ¿ok? Así es. Si yo tengo el juicio que si tú eres flojo y tú le pones un etiquetativo a una persona que es floja, pero a un alumno, pues, y ese alumno
te dice, cónchale, mire, profesor, la verdad es que yo este primer trabajo no lo pude entregar, se me fue la electricidad varias veces en mi casa, pero como yo sé que eso no es una excusa válida, yo me comprometo a que no va a haber ni un nuevo trabajo que usted me... Y el profesor, hasta que no le entrega los 3 trabajos y todo a tiempo, entonces ese profesor al final de cátedra puede decir, oye, Antonio o Yamín falló un trabajo, pero el resto lo cumplió. Entonces cambió el juicio de que era flojo. Hay otras personas que no, hay otros profesores que no cambian el juicio, etiquetan por la calle del medio, ¿ok? Y flojo te quedaste, ¿no? No te dan el chance de la recuperación. Por eso estos talleres también lo estamos haciendo a nivel de escuela y a nivel de maestros y docentes. Yo he trabajado con directores de escuela y que me da una tristeza enorme que al principio, cuando llegábamos allí, lo que nos pedían era dinero, recursos económicos. Y nosotros lo vinimos a dar aquí, fue teoría del lenguaje organizacional, competencia para que ustedes escuchen mejor, sean mejores docentes, si esto les parece, y nos costó ser escuchados, nos costó dar las primeras pininos de cambio. No fue una conversación fácil, porque este gremio está muy golpeado. Imagínate. Bueno, Antonio, estamos en los últimos minutos. Por favor, un mensaje para todos estos oyentes. Abrace a su familia, diga gracias más seguido en su vida, respire, haga algo por usted y la familia, haga biodanza, haga yoga, donde haya una actividad familiar que usted pueda ir a involucrarse y usted pueda caminar y escuchar al otro, sonreír, eso puede ayudarnos a ser mejores ciudadanos. Y eso está, hoy día hay una importante oferta aquí en los centros comerciales de la isla. Hay colegas del área del mundo holístico que están haciendo yoga en distintas partes. Ese es un camino. Hay otros que estamos apoyando la biodanza. Yo apoyo la biodanza en Posada Natividad, y todo aquello que contribuya con la biología del otro, estamos para apoyarlo. Bueno, entonces para mí es un placer poder también decirles a todos que Antonio Álvarez, bueno, es el líder de la Posada Natividad, que queda en Playa del Agua. Tuve la oportunidad de estar allí, de verdad, unas instalaciones preciosas. Cualquier información, bueno, pueden contactar a Coach Antonio Álvarez o por su Instagram, Posada Natividad, ¿no? Así es. Posada Natividad. Y allí vamos a estar dando los talleres vivenciales, los vamos a hacer ahí a precios que solamente permitan cubrir el costo operacional. No nos intenta sacar un beneficio económico de eso, porque a estas alturas del partido no nos vamos a hacer menos pobres, pero sí nos vamos a hacer más felices cuando podamos compartir con familias que puedan meterse en esa burbuja, en esa terapia de aprendizaje experiencial y puedan desplazarse y ser mejores ciudadanos. Bueno, entonces ya ustedes tienen ya los Instagram, @Coach Antonio Álvarez, Instagram Mundo Piso Holístico Piso Magazine. Los invito a que vayan a nuestra página, a nuestro blog, mundoholísticomagazine.blogspot.com, y ahí se van a enterar de todas las actividades que están pasando en la isla y van a conocer a todos nuestros amigos del Mundo Holístico Magazine. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos y estén pendientes porque volvemos con Antonio. Gracias, Antonio, un honor. Gracias, Yamir, un abrazo.